Excelentes presentaciones hemos tenido de nuestros colegas, el doctor Torres, el doctor Leiva. Ahora entonces vamos a darle paso a la presentación del doctor Iván Katimi. Él va a presentar falla intestinal, cirujano general y jefe de la unidad de terapia nutricional clínica de adultos del Hospital Militar Central. Bienvenido, vamos a darle paso al video, por favor. Buen día a todos los asistentes. Un agradecimiento a la Asociación Colombiana de Cirugía y al capítulo correspondiente del Colegio Americano de Cirujanos por la invitación al desarrollo de este tema de falla intestinal y tratar de generar un panorama completo de esta entidad catastrófica para nuestros pacientes y plantear estos nuevos panoramas y horizontes que se presentan en el proceso, en el pilar de la rehabilitación. Es importante comentar que como conflicto de interés, el único que tengo es el desarrollo de mi actividad como speaker en el Laboratorio Takeda. Y los puntos claves que vamos a desarrollar en esta temática es una generalidad frente al tema de falla intestinal, las implicaciones fisiológicas de la resección del intestino, los fenómenos adaptativos, el proceso terapéutico y el pilar que es la rehabilitación y la experiencia institucional con el uso del teduglutide en el Hospital Militar Central. De manera introductoria es importante comentar cómo la insuficiencia intestinal fue definida por primera vez en 1981 por Fleming y Remington. Ellos establecieron que era un fenómeno producto de resecciones intestinales masivas donde se evidenciaba una reducción en la masa intestinal funcional debajo de la cantidad mínima necesaria para realizar todos los procesos de digestión y absorción adecuado de las comidas. Más adelante, el doctor Pironi, que ha sido un pionero y un líder en este tema, estableció otra posibilidad dándole mucha importancia al fenómeno funcional y determinó que podíamos definir la falla intestinal como una insuficiencia que era el resultado de la reducción de la masa intestinal funcional caracterizada por la incapacidad para poder mantener ese equilibrio de energía proteínica, fluidos, electrolitos y micronutrientes. Fue entonces cuando el doctor Pironi lideró al grupo de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral para lograr un consenso frente a la definición de la falla intestinal, determinándola como la reducción de la función intestinal que impedía el mínimo necesario para la absorción de macronutrientes y o agua y electrolitos. De modo que la suplementación intravenosa se convirtió en un elemento fundamental y necesario para el mantenimiento de la salud. Y surge una diferenciación en el concepto de insuficiencia intestinal como la reducción parcial para esa capacidad absortiva que muy probablemente va a requerir suplementación, pero esta suplementación no es fundamental o es suplementaria y quizás haya la posibilidad de liberarla durante días, meses o años a medida que se vayan dando los fenómenos de adaptación. Es importante igualmente comentar cómo haciendo una revisión en PubMed hasta el 15 de marzo del 2014, utilizando el término insuficiencia intestinal, podemos observar básicamente cómo a partir de cada uno de los decenios ha habido un crecimiento en el número de publicaciones, lo que demuestra efectivamente la importancia que ha tomado este tema y las innovaciones que han surgido a partir de nuevas publicaciones con todos los criterios de medicina basada en la evidencia. Es importante también, cierto, determinar cuáles son las clasificaciones para ponernos en contexto y enfrentar a cada uno de nuestros pacientes. Podemos clasificarlas desde el punto de vista fisiopatológico en 5 escenarios donde el intestino corto, como lo observamos, es el más importante, el más frecuente y es donde vamos a hacer mayor énfasis porque es la situación generalmente por prevalencia donde vamos a tener establecidos los principios y manejos precisamente de nuestros pacientes con falla intestinal crónica. También existe una clasificación funcional y hablamos de un tipo 1 que es una falla intestinal aguda de corta duración, generalmente es un proceso autolimitado, corresponde casi al 85% de todas las fallas intestinales y tenemos una tipo 2 y 3 que ya se convierte en la falla intestinal crónica, que es precisamente la gran tragedia en que nos vemos involucrados muchas veces con nuestros pacientes para tratar de solucionarles sus situaciones de salud, donde la tipo 2 es una condición aguda que se prolonga, son pacientes a menudo inestables
hemodinámicamente, que requieren cuidados multidisciplinarios muy complejos, suplementación intravenosa, pero quizás esta no va a superar periodos de semanas o meses y muy probablemente se resuelvan y se autolimiten. Pero en algunas condiciones van a evolucionar también a una tipo 3, o la tipo 3 la vamos a tener de entrada dentro de la condición clínica, donde es una enfermedad crónica en pacientes donde ya metabólicamente están estables, pero que seguramente van a requerir una suplementación intravenosa durante meses o años, pudiendo ser esta en algunos casos reversibles y en algunos casos desafortunadamente no se va a poder revertir. También tenemos una clasificación por requerimientos calóricos y por volumen administrado. El objetivo de esta clasificación es generar 16 subgrupos y estos subgrupos nos pueden establecer a nosotros pronóstico de dependencia a la nutrición parenteral, como lo podemos observar en la tabla. Es así entonces, hablando del síndrome intestino corto, que es el más frecuente, que su etiopatogenia, aún en los países latinoamericanos y del primer mundo, es principalmente las causas de origen vascular. En estos países, las causas como enteropatías inflamatorias se convierten muchas veces en el segundo lugar, no es la situación, no es la realidad en muchos países de Latinoamérica. Y aquí observemos las diferentes series del doctor Pirone y Jeppensen, el doctor Amiot y colaboradores, como definitivamente la isquemia mesentérica y todas las enfermedades vasculares se convierten en elementos más frecuentes desde el punto de vista de etiopatogenia del desarrollo de este síndrome. Ahora bien, ¿cómo definimos el síndrome intestino corto? Es el resultado de resecciones quirúrgicas extensas o algunos casos de enfermedades congénitas del intestino delgado, donde tenemos claramente determinado que la longitud normal a través de estudios en autopsias y en cirugía, estudios variados han determinado que esa longitud del intestino va de unos 275 centímetros a 850. Entonces el síndrome se ha definido como la característica clínica que se ha asociado con alteraciones funcionales y a una disminución en la continuidad con la presencia de una longitud menor de 200 centímetros. Esa es la definición que hoy en día tenemos gracias a toda esa colaboración que hizo la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral Este. Y presenta un contexto sindromático caracterizado por diarrea, pérdida de peso, exceso de pérdidas a través de la materia fecal, deshidratación y estados de debilidad y fatiga. Es así también como el síndrome intestino corto tiene tres escenarios. El escenario que llamamos tipo 1, donde el paciente presenta una yejunostomía terminal, generalmente puede haber menos de 115 centímetros de intestino delgado, es desafortunadamente el que genera mayor dependencia de la nutrición parenteral y la mayor limitación en los procesos de adaptación fisiológica que más adelante vamos a comentar. Un escenario tipo 2, que son frecuentemente asociados con un intestino delgado menor de 60 centímetros que tiene una anastomosis yeyuno-colónica y puede haber presencia de menos de 10 centímetros de ileum terminal. Y el escenario tipo 3, que son las anastomosis yeyuno-iliales, generalmente asociados con intestino menor de 35 centímetros, que puede haber continuidad del mismo y que nos queda realmente un segmento menor de 10 centímetros de ileum terminal a pesar de esto, muchas veces hay presencia de colon, afortunadamente, y son los escenarios que nos favorecen más todos los procesos de rehabilitación. En este proceso de resección intestinal va a tener unas consecuencias definitivamente, y observamos como en esta gráfica clásica de Tappenden nos muestra todas las funciones absortivas que tiene el intestino en sus diferentes derivaciones anatomopatológicas y todas las funciones de liberación de mediadores humorales y neuronales. Por ende, las resecciones van a generar una afectación importante de todos estos fenómenos absortivos que son fundamentales en los procesos metabólicos y digestivos, como lo podemos observar en esta gráfica. Y esto va a generar unas consecuencias clínicas, donde la yejunostomía terminal va a tener unas características que va a compartir con la presentación tipo 2 y 3, que son las anastomosis yeyuno-colónicas y yeyuno-iliales. Es así como una yejunostomía terminal compartirá la presencia de hipersecreción gástrica en ambas situaciones, pero algunas situaciones van a diferir, como es el caso del vaciamiento gástrico, donde la yejunostomía va a estar aumentado, pero las síndrome intestino corto tipo 2 y 3 vamos a observar por diferentes condiciones fisiológicas disminución del vaciamiento precisamente del estómago.
Entonces, complementando todo este panorama, tenemos un fenómeno que cambió la evolución y cómo enfrentamos nosotros precisamente esta entidad, y es el fenómeno de adaptación intestinal, que consiste básicamente en unos cambios estructurales y cambios funcionales, donde estos cambios estructurales consistirán básicamente en fenómenos de hiperplasia, angiogénesis, elongación intestinal y dilatación del intestino, y los fenómenos funcionales van desde aumento de una cantidad de transportadores celulares, fenómenos que generan mayor absorción de fluidos y nutrientes, disminución del tránsito intestinal y una acelerada diferenciación de las células de la cripta a nivel de las vellosidades del intestino. Todo eso que va a producir un fenómeno de aumento de la capacidad absortiva. Es la forma como fisiológicamente el organismo se defiende, y en un periodo de 1 a 2 años vamos a observar en esta gráfica claramente cómo esa capacidad de absorción aumenta, pero aumenta en una proporción relacionada precisamente con qué tipo de intestino está presente y la continuidad del mismo. Es así como ese fenómeno se observa con más claridad y con mayor evidencia en los síndromes intestino corto 2 y 3, tanto no así en el síndrome intestino corto tipo 1. Y aquí observamos en esta gráfica de Jeppensen del 2003, que es un clásico también precisamente en el desarrollo de este tema, cómo estos fenómenos de adaptación fisiológica pueden ser intervenidos, y de una adaptación intestinal parcial o muy incompleta, donde habrá una dependencia continua de NPT, a través de ciertas intervenciones, nosotros podríamos lograr superar y llegar a una adaptación exitosa, logrando la autonomía enteral. Es así como la sobrevida en estos pacientes se ha logrado prolongar, dependiendo de 5 elementos, que son la edad, la continuidad del intestino, la presencia de colon, la longitud remanente, lo que quedó del intestino delgado, y las comorbilidades, logrando supervivencia de 20, y algunos describen hasta pacientes más de 30 años precisamente dependientes de nutrición parenteral y falla intestinal crónica. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes si hemos logrado esa sobrevida? Pues incentivar más todos estos procesos fisiológicos y que tengan un reflejo terapéutico. Y ahí surge el pilar del manejo hoy en día de la falla intestinal crónica, que es la rehabilitación intestinal, que se basa en 4 elementos: optimizar y gestionar la absorción de fluidos y electrolitos, maximizar la capacidad digestiva y de absorción del tracto gastrointestinal remanente, lograr una menor necesidad de nutrición parenteral, y eso es fundamental, y tratar de minimizar todas las complicaciones que vamos a encontrar en estos pacientes y llevarlos a una mejoría del estilo de vida objetiva con las escalas de calidad. Todo esto fenómenos se van a basar precisamente, esta optimización y maximización de la capacidad de absorción dependerá de un adecuado apoyo nutricional, gestión de los síntomas a través de una serie de elementos que aquí prácticamente se describen en la gráfica. Esa menor necesidad de nutrición parenteral va a estar basada en esta intervención, más algunas cirugías que ya las comentaremos más adelante, y la minimización de las complicaciones y de la mejoría de calidad de vida dependerá precisamente de un completo proceso de rehabilitación médica. Es así como, hablando del acto quirúrgico, vamos a encontrar que todos estos procesos, intervenciones en cirugía, dependerán del desarrollo de estoma, y lograr muchas veces en esto, no solamente hacerlo para, en el caso de fístulas enterocutáneas asociadas a síndrome de intestino corto, lograr la canalización adecuada de la misma, sino aún más cuando están presentes, lograr la continuidad del intestino en pacientes con resto de colon, aumentar la absorción de nutrientes y el equilibrio de los fluidos. También es importante en estos procesos que existen cirugías para lograr una dilatación del intestino, como es la cirugía Stead, Bianchi, etcétera, que pueden mejorar la movilidad y aumentar la superficie. Y igualmente procesos también quirúrgicos que nos pueden facilitar la disminución del tránsito intestinal para favorecer una mayor capacidad de absorción. Y por último, en esta pirámide que ha ido perdiendo cada vez más, de pronto, no tanto la fuerza, porque pues ha logrado un avance importante en morbilidad y mortalidad, pero se ha dejado como la última escala precisamente en esta pirámide de atención, está el trasplante intestinal, que en algunos casos puede disminuir la mortalidad. Es así como el trasplante intestinal, donde encontramos 4 tipos: el trasplante intestino aislado, el trasplante combinado intestinal, el trasplante multivisceral y el multivisceral modificado, que se observa generalmente
asociados sobre todo en los pacientes pediátricos. En Latinoamérica, los países que han liderado este proceso precisamente son Argentina y orgullosamente Colombia, pero a partir de esta gráfica donde podemos observar toda la realidad del trasplante intestinal desde el 2006, hemos observado claramente que el reconocimiento de la adaptación intestinal y todas las terapias de rehabilitación han permitido superar estas situaciones, en muchos casos evitando lo que los pacientes precisamente lleguen a un trasplante de intestino con todas las implicaciones que tienen precisamente a corto, mediano y largo plazo. Entonces, así como el doctor Gondolesi en su artículo de manejo de la falla intestinal en los países que estamos en vías de desarrollo, reporta pues, una realidad, un panorama que es bastante complejo. Y es así como FELAMPE, que es la federación que agrupa a una gran cantidad de países latinoamericanos y del Caribe, solamente reporta 5 países que tienen la posibilidad de ofrecerle nutrición parenteral domiciliaria a un paciente. Es claro que América Latina, que incluye 42 países, conglomerando 650 millones de habitantes, solo 2 países realmente, según la conferencia del Congreso de Rehabilitación Intestinal y Trasplante del 2017 en Nueva York, solo 2 países garantizaban desde nutrición parenteral domiciliaria hasta un programa avalado y con todos los procesos de calidad de trasplante intestinal. Ahora bien, en ese laberinto que parece muy oscuro y pareciera no solamente por esta situación descrita fisiopatológica de la enfermedad, sino por ser una enfermedad muy rara, una prevalencia como lo observamos muy baja, surge una luz en ese camino. Y es así como el Ministerio de Salud, en su resolución del 2018 actualizada, establece el síndrome de intestino corto codificado y como una enfermedad huérfana en Colombia, lo cual genera algún grado de protección precisamente a los pacientes que sufren esta situación. Y dentro de ese marco histórico y dentro de esa luz en el camino, encontramos la aparición precisamente de innovaciones farmacológicas que nos permiten probablemente cambiar la historia. Y es así como el doctor Daniel Drucker de la Universidad de Toronto en el año 96 ya comienza a hacer los estudios de una neurohormona que es el GLP-2 y caracterizarla y determinar qué implicaciones tiene. Y a partir de esa investigación del doctor Drucker surge la posibilidad que esa neurohormona pueda ser sintetizada y utilizada precisamente para beneficio de los pacientes con falla intestinal crónica. Es así como en el año 2000 es autorizada para su uso en humanos y facilitó precisamente ya el ensayo en fase 1, fase 2 y fase 3. Y en el año 2008 se logra completar una fase 3 que nos permite ser avalada y aprobada en el año 2012 por las sociedades y todos los organismos de vigilancia farmacológica de Estados Unidos y en Europa para su utilización formal en el intestino corto, precisamente en el año 2013, donde coincide con el desarrollo de un segundo ensayo precisamente de esa fase 3, completando pues todo un esquema en un marco de medicina basada en la evidencia que nos permite hoy en día tener esa alternativa terapéutica. Entonces, en ese contexto, ¿qué podemos decir frente a esa hormona que surge y que logran sintetizarla? La GLP-2 es una neurohormona que básicamente mantiene la integridad de la mucosa, incrementa la vellosidad y profundidad de las criptas, reduce la motilidad intestinal y la secreción de ácido gástrico, así como la intensidad de la inflamación intestinal, incrementa el flujo sanguíneo intestinal y facilita la absorción de nutrientes, tanto macro como micronutrientes, estando más presente precisamente en el ion terminal y en el colon. Y es así como surge esta publicación del doctor Yepes, en donde ya nos habla de este panorama, de esta luz precisamente que se abre como una estrategia de manejo y lo llama una hormona de hiperadaptación, donde ya una serie de estrategias farmacológicas que veníamos manejando y que habían sido muy prometedoras y que nos había permitido mantener con vida y con grandes supervivencia a los pacientes con falla intestinal crónica, nos habla ya del tedeglutide y nos muestra pues las características que tiene, que es una neurohormona que fue sintetizada, que la única diferencia básicamente es la sustitución de la alanina por glicina con el objetivo básicamente de aumentar su vida media y lograr que resista la degradación por la enzima DPP y B.
¿Cuáles son los efectos de este análogo de GLP-2? Básicamente, aumentar el flujo sanguíneo intestinal y portal, aumentar el tamaño de las velocidades intestinales y la profundidad de la crista, enlentecer el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal, inhibir la secreción hacia el estómago, disminuir la permeabilidad de la membrana y disminuir los requerimientos de volumen de nutrición parenteral. Y es así como logra, y histopatológicamente de forma objetiva, como observamos que se da un 38% de incremento de las vellosidades y un 22% de incremento de la profundidad de las mismas, logrando aumentar o incrementar los mecanismos de absorción. Entonces, en Colombia, ¿cómo estamos? El INVIMA, afortunadamente, el año pasado logró aprobar el uso de este medicamento en Colombia. Estableció unos criterios que fue pacientes con diagnóstico en síndrome de intestino corto, falla intestinal crónica, que no tengan antecedentes de malignidad, estables, podría ser en pacientes con cirugía, que ya haya una estabilidad de su condición, que haya una frecuencia de la nutrición parenteral por lo menos 3 veces por semana con un tiempo no mínimo a 1 año. Y nos determina que el T-glutide es una neurohormona que sirve para el tratamiento farmacológico a largo plazo, para ayudar a restablecer la función intestinal, mejorar la capacidad de absorción del intestino, mejorar su proceso de adaptación intestinal y aumentar la absorción de nutrientes. Es así como este medicamento aparece con una prescripción de una dosis administrada por vía subcutánea de 0.05 miligramos por kilogramo de peso por un tiempo no mínimo a 3 a 6 meses, y después de 12 meses de uso, si definitivamente no hay ninguna meta obtenida, podemos evaluar la necesidad de discontinuar el tratamiento. Pero aún en pacientes donde estas metas que establecemos se logran y optimizan y logramos favorecer todos esos fenómenos de adaptación intestinal, la recomendación es que aún ya no con dependencia de la nutrición parenteral, debiéramos continuarlo por lo menos 2 meses posterior a esa suspensión de la nutrición. Entonces cambia toda esta historia. De ese laberinto oscuro nos encontramos con un panorama que se nos abre precisamente en la atención y cambiar la historia de estos pacientes que lo hemos vivido nosotros como institución en múltiples oportunidades, y aparece un caso que cumple precisamente todos esos criterios para la utilización de este medicamento. Un paciente que se convierte en un personaje a través de una estancia prolongada por más de 3 años, logrando nosotros mantenerlo en unas condiciones adecuadas que le permitió tener la oportunidad de lograr un manejo hasta cierto grado extramural de la institución, como lo observamos en esta imagen, y se volvió un elemento más de este equipo de trabajo básicamente y parte de nuestra familia. Este paciente, el día 30 de marzo, iniciamos la utilización de este medicamento. Es el primer paciente en Colombia, y la experiencia que la quise traer, sé que ha pasado muy poco tiempo, pero realmente no hemos tenido hasta el momento efectos adversos y hemos tenido una respuesta muy rápida, como lo describe la literatura, en particular este paciente de 53 años que tiene un síndrome de intestino corto tipo 1, que es una yeyunostomía terminal. Y observamos en esta gráfica cómo hemos obtenido una ganancia de peso progresiva, con un aumento en la producción de volumen urinario y una disminución, como vemos en la línea opaca, una disminución gradual en la producción del estómago. Es evidente la presencia de una situación que está descrita en la literatura médica, que es el edema estomal, y la presencia de un dolor abdominal realmente muy leve, que no ha generado ninguna posibilidad de discontinuidad del tratamiento, y una tolerancia particular en este caso muy buena. Esa es la experiencia institucional que en este momento estamos viviendo y que queremos compartir a nivel nacional. Y es así que esta realidad de nuestro paciente se corrobora y se confirma precisamente con las publicaciones. Aquí tenemos una publicación del doctor Jeppensen, que son factores asociados a respuesta al T-glutide, y uno observa como que, a pesar de que hemos tenido claro, y lo comenté anteriormente, que estas yeyunostomías terminales de pronto son los que menores fenómenos de adaptación vamos a lograr, a pesar de esto, con el uso del T-glutide se incrementa esa respuesta, y lo que se ha observado que este grupo es de los que más presenta una respuesta rápida, precisamente con disminuciones de la nutrición parenteral y disminución en los volúmenes de excreciones producidos a través de su estómago. Y aquí tenemos
este trabajo de la doctora Jolie, que es un esfuerzo de agrupar una experiencia real en Francia de 6 meses, un estudio multicéntrico, donde observamos precisamente que la historia de nuestros pacientes se corrobora con las realidades que ellos han manejado. Tenían 19 pacientes precisamente con síndrome intestino corto tipo 1, es decir, una yeyunostomía terminal, y encontraron que eran unos pacientes respondedores rápidos y que lograban una alta probabilidad de reducir los volúmenes de nutrición parenteral. Es así, en este espacio, que espero haber sido respetuoso del tiempo, hemos querido generar todo este panorama y la dinámica de la falla intestinal crónica y la experiencia que queremos compartirla a nivel nacional y indudablemente con el mundo. Hay países que nos llevan ya la ventaja, pero por fin ha llegado. El teduglutide está presente, es una posibilidad precisamente para ofrecerle a nuestros pacientes, y yo creo, y lo considero particularmente, que esto va a cambiar la historia. Eso sí, siempre con el apoyo de unidades que tengan la experiencia y que tengan el conocimiento de procesos multidisciplinarios y completos de rehabilitación intestinal. Muchas gracias a todos por su atención y quedamos abiertos al espacio de preguntas y respuestas.